Bienvenidos a esta noche. La noche de hoy tenemos una charla muy interesante. Vamos a hablar sobre protocolos anestésicos con Soletil 50. Nuestra ponente es nuestra muy estimada y muy querida doctora Mayra Vargas. Es la técnica desarrollista de Birba Colombia. Es ya una amiga de la casa. Ella es médica veterinario, también es magíster en patología clínica y tiene una amplia experiencia en clínica de pequeñas especies. Doctora Mayra, el escenario es todo suyo, Gracias, por David, favor. muy amable y muchas gracias por la invitación. El día de hoy, la idea es tener una charla amena, sencilla, práctica, frente a qué es Soletil, cuáles son las alternativas de uso que tiene como anestésico. En Colombia es un producto muy bien posicionado porque es una herramienta práctica, particularmente para los veterinarios de campo, para los veterinarios que tienen consultorios que están creciendo y que se deben mover y que tal vez todavía no tienen equipos de gases. Esto le va a facilitar muchísimo el trabajo a los colegas. Básicamente es una herramienta muy útil, muy segura, muy eficaz, que además ha demostrado tener protocolos de eficiencia no solamente en animales de compañía, sino en animales de producción y especies silvestres. Entonces, voy a dar paso a la presentación. Como no los voy a ver, como decía David, las preguntas nos las van consignando en el chat y al final las resolvemos, ¿vale? Ante todo, como les decía, Soletil es un producto de muchos años de tradición en el mercado local y muchos años de tradición en el mercado internacional. Digamos que en el campo de la farmacología a veces lo que ha sido probado y comprobado por años es mucho más seguro, vamos más a, como lo hacía la fija, con lo que vamos a obtener con ello. Tenemos el respaldo del ejercicio clínico y de los médicos veterinarios y los colegas que han hecho uso del producto y nos pueden garantizar su eficiencia. La agenda de hoy o de lo que vamos a charlar es sobre la farmacología del producto, sus principios activos, cómo actúan, cómo se metabolizan y una comparación importante frente al protocolo de ketamina diazepam. No sé si la situación para ustedes sea igual que para nosotros, pero la ketamina va en vía de extinción o de entrada en restricción fuerte en nuestro país y por tanto para nosotros la mezcla de Soletil es una alternativa número uno para poder reemplazar a la ketamina. Las indicaciones frente a la dosis y la seguridad también del producto y el uso práctico que puede tener en protocolos de anestesia bimodal en animales salvajes y las características de almacenamiento y algunas conclusiones frente al uso del producto. Entonces, en cuanto a la farmacología, ¿cuáles son los principios activos de Soletil? Uno de ellos es el solazepam, que es de la familia de las benzodiazepinas, y la tilatamina, que es una anestesia disociativa. Entonces, frente a las benzodiazepinas que tenemos, donde vamos a actuar es particularmente es en la acción que tiene el GABA. Vamos a potenciar sus efectos al actuar directamente sobre el receptor, induciendo la sedación y la relajación muscular y causando una disminución en la ansiedad del paciente. En cuanto a la tiletamina, aquí vamos a actuar particularmente frente al receptor glutamato y lo que vamos a hacer es inhibir la acción de los receptores, particularmente del N-metil de aspartato. Entonces lo que vamos a hacer es interrumpir la transmisión del cerebro inconsciente al consciente. Esto es lo que se menciona como una anestesia disociativa. Entonces tenemos prácticamente todo lo que buscamos en un plan anestésico solamente con una inyección, que es sedación, relajación, un control del estado mental del paciente y que realmente haya una disociación adecuada para que no se pierda la posibilidad de que nuestro paciente experimente sensaciones incómodas o dolorosas. Entonces tenemos una acción sinérgica y por eso siempre cuando hablamos de Soletil hablamos de una anestesia bimodal. En cuanto a cuáles son los efectos que logramos, como les decía, logramos la tranquilización, un efecto narcótico, tenemos un efecto importante de características analgésicas y adicionalmente se logra una relajación importante del paciente. Una relajación que nos permite, como vamos a ver más adelante, comprobar de todas formas si nuestro paciente está en un estado que le va a permitir responder de manera rápida una vez es el efecto anestésico, que es uno de los objetivos que tiene también Soletil, una recuperación muy rápida post-anestésica. Entonces, digamos que uno de los aspectos más importantes que tiene Soletil, pero en esto hay que ser enfático, proporciona una buena analgesia, pero toda cirugía, independientemente de la buena analgesia que proporcione el anestésico, debe ser acompañada de analgésicos para extender aún más esta acción.
y ya más adelante hablaremos de algunos que son recomendados. Logramos rápidamente una analgesia que no solamente es superficial, sino también visceral. Vamos a lograr reducir los movimientos que se atribuyen al dolor durante los procedimientos quirúrgicos, y lo que se logra es que después del despertar el paciente realmente tenga una recuperación pronta por una pobre sensibilidad al dolor, y la idea es optimizarlo con el uso de analgésicos que apoyen los protocolos de Soletil. Logramos hipnosis, lo que logramos es realmente una preservación de los reflejos laríngeos, que es importante para la manera que actúa este anestésico, y el reflejo palpebral. No tenemos depresión vulvar severa, es decir, que el paciente realmente en cuanto a sus patrones cardiorrespiratorios son bastante estables, y se logra una relajación muscular bastante óptima. Y en cuanto a la miorelajación, realmente es rápida, es muy similar a la que se produce con anestesia inhalada, y básicamente tenemos acción sobre receptores no solamente centrales, sino también medulares. Entonces realmente se logra un plano anestésico lo suficientemente adecuado para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de corta y mediana duración. En cuanto al metabolismo, dependiendo de la especie que estemos hablando, estamos hablando de una actividad plasmática que puede diferir un poco, hace que algunos efectos en los gatos sean un poquito ligeramente más largos, pero realmente en gatos es donde han demostrado incluso que su rango de seguridad es mucho más amplio, que los efectos o el despertar es muchísimo más tranquilo. Y la recuperación normalmente se caracteriza por ser muy suave, tanto en caninos como en felinos, pero es una característica aún más positiva en felinos. Esto también es muy importante tener en cuenta. La tranquilización en perros puede ser un poco menor que la anestesia, por eso en ocasiones puede mostrar más intranquilidad en el despertar sin que se llegue a una situación que realmente sea molesta frente al plano anestésico. El inicio de la anestesia es muy rápido, independientemente de la ruta que usemos, intravenosa, intramuscular. Obviamente intravenosa es mucho más rápida. La duración de la anestesia puede obtenerse de anestesias de 20 a 60 minutos dependiendo de lo que estemos buscando, y la recuperación es muy rápida. El promedio de despertar del paciente total es de alrededor de las 2 horas, pero en general se obtienen despertares muy cortos dependiendo si estamos utilizando una dosis baja, que es como la que se utiliza en protocolos de sedación. La farmacología comparativa aquí es importante por lo que les comentaba. Nosotros tenemos el dilema de la salida de la ketamina, entonces es muy importante tener en cuenta estas diferencias. La tilatamina es muchísimo más potente que la ketamina. Potencialmente la ketamina puede favorecer algunas reacciones epilépticas. No se logra además una miorelajación adecuada, y adicionalmente tenemos el inconveniente del uso recreativo que se le ha dado a este fármaco. En cuanto al diazepam, se logra una depresión importante del sistema nervioso central, mientras que con el solazepam realmente es una de las fármacos de la familia de las benzodiazepinas que logra un menor grado de presión del sistema nervioso central. En cuanto a la asociación, vamos a tener una miorelajación muchísimo más óptima con esta asociación, menor grado de depresión del sistema nervioso central, una duración de la acción mucho más prolongada y una analgesia significativa frente a la relación directa que podemos tener con ketamina y diazepam. Bueno, el uso clásico de Soletil va a depender del país. Digamos que nuestro gerente aquí en Colombia es una persona que vivió muchísimo tiempo en varios países africanos, y pues realmente allá Soletil es de aplicación número 1 por la cantidad de fauna silvestre viviendo en refugios, en reservas. Entonces el hecho de que tengamos protocolos alternativos prácticamente para cualquier especie silvestre lo hace un anestésico de elección. Sin embargo, en cada país se le ha dado una aplicación diferente. Para Colombia es un anestésico de elección número 1 en las campañas de esterilización, porque le permite a los veterinarios desplazarse con un equipo mínimo, obteniendo planos anestésicos óptimos, con una buena recuperación, sin riesgo para el paciente durante el plano quirúrgico. Entonces, cada país lo ha adaptado a su situación puntual. Realmente podemos obtener con este tipo de fármacos una sedación muy rápida, por ejemplo para protocolos sencillos como son las profilaxis, que son tan comunes en todas las clínicas, y anestesias rutinarias, que realmente es lo que tenemos en las campañas de esterilización masiva, donde realmente es un anestésico de elección principal. De hecho, creo que es el principal foco que tenemos aquí en Colombia del uso que tiene Soletil, son esas campañas. Puede además en protocolos que son de anestesias multimodales utilizarse como parte de la premedicación,
tanto en anestesias inhaladas como en otros fármacos con los que puede ser asociado, y con eso reducir a veces las preanestesias, hacerlas más rápidas, se pueden reducir costos. Hay muchas alternativas frente a Soletil. No solamente estamos hablando del fármaco él solo, sino que en combinación podemos obtener muy buenos resultados, y se emplea también mucho para la premedicación, para la eutanasia, para lograr que realmente el paciente alcance una tranquilización, una sedación adecuada y obtengamos una respuesta mucho más rápida a los protocolos eutanásicos que tengamos instaurados. En cuanto a las indicaciones, como les decía, digamos que lo más importante acá es saber para qué lo voy a usar y cuál va a ser la dosis que voy a necesitar. En procesos de sedación y en procesos sencillos realmente es un fármaco de elección principal por todas las garantías que le brinda a estos pacientes. En cuanto a cirugías menores, funciona muy bien, procedimientos dentales, castración, ovariectomía. Hace poco aquí tuvimos una charla justamente frente a las profilaxis y que a veces algunos clínicos o los dueños de las mascotas son temerosos de someter al paciente a planos anestésicos para estos procedimientos, y obviamente ellos mencionaban que es una práctica muy indebida hacer procedimientos dentales, así sean menores, sin condiciones adecuadas de sedación e incluso anestesia. Entonces, en estos casos, Soletil es una muy buena alternativa para hacer este tipo de procedimientos de manera rápida y segura y eficaz en pacientes que obviamente cumplan todas las condiciones adecuadas. En cuanto a la analgesia siempre debe acompañar estos procesos. Particularmente en procedimientos dentales menores a veces se descuida la analgesia. Perdónenme que es un samoyedo un poco orgulloso. Los procedimientos dentales menores siempre deben ser acompañados de analgesia. A veces se descuida esta parte. Recordemos que la anestesia en sentido estricto ella sola no va a lograr la analgesia que requerimos. Y en cuanto a las cirugías mayores, realmente se recomienda que Soletil siempre vaya como anestesia bimodal cuando estamos hablando de cirugías mayores, considerando lo dolorosas que pueden ser. Siempre en este tipo de procedimientos quirúrgicos hay que ir un poco más allá. Vamos a tener bastante en cuenta esto. No es una recomendación puntual el uso de Soletil en aquellas cirugías que van a ser muy dolorosas, a no ser que esté acompañando un protocolo de anestesia bimodal. ¿Cuáles son las contraindicaciones puntuales de Soletil? Que eso también siempre hay que mencionar. Obviamente hay ocasiones en las que se pueden presentar hipersensibilidades. Digamos que en este caso yo les voy a hablar de la experiencia un poco que hemos tenido frente a algunas quejas que se puedan presentar frente a los usos de Soletil, donde casi siempre coincide con estos aspectos. Normalmente a veces cuando se presentan ciertos problemas como que se prolonga más el plano anestésico, no tenemos datos sobre la función renal o hepática. Y cuando se hace la valoración del estatus renal o hepático de estos pacientes, casi siempre se comprueba que no se hizo unas adecuadas pruebas prequirúrgicas, y obviamente esto sí va a alterar el tiempo de respuesta del plano anestésico. Entonces, no nos ha pasado nunca, o por lo menos desde que yo estoy en Virbac, que no coincida que haya algún inconveniente con Soletil y que no se hayan seguido las indicaciones. Casi siempre es porque se omiten la lista de potenciales riesgos que pueden ofrecer. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones. Esto, bueno, es algo que se le puede presentar a uno con cualquier fármaco. El hecho de que haya hipersensibilidades no se recomienda el producto cuando hay enfermedad cardíaca severa o respiratoria. Obviamente estos pacientes que tienen enfermedad cardíaca o respiratoria ofrecen un desafío en cómo manejar los planos anestésicos, pero ustedes saben que hay protocolos seguros que se han diseñado especialmente para ellos. Y en los pacientes con insuficiencias significativas de la función renal, pancreática o hepática. No se debe utilizar el producto en casos de hipertensión severa, y sobre todo cuando estamos hablando de hipertensión en el cráneo, ¿sí? Es decir, cuando han sido víctimas de pronto de trauma cráneoencefálico o tumores intracraneales, porque puede aumentar de manera significativa la presión intracraneana y obviamente llevar a un cuadro clínico complicado. Curiosamente, de las pocas especies en las que no se recomienda y de las que preguntan más es en conejos. No está recomendado su uso en conejos. Y en cuanto a las perras y gatas gestantes, ¿qué pasa? Lo que pasa es que rara vez los productos tienen pruebas de seguridad en animales en gestación, ¿sí? Entonces, siempre hay que someter esto a riesgo-beneficio, ¿sí?
Idealmente uno no debería acudir a la cirugía en ningún individuo que esté en gestación, a no ser que sea estrictamente necesario. Eso aplica tanto en animales de compañía, animales de producción, como en humanos. Entonces siempre hay que considerar el riesgo-beneficio, porque siempre existe un mínimo riesgo de paso transplacentario y la posibilidad de arriesgar la función cardiorrespiratoria de los cachorros. Pero digamos que eso es algo que siempre se debe valorar. Aquí es una práctica común el uso de Soletil en cesárea. Y realmente nunca hemos escuchado de alguna situación puntual que se presente, pero sí hay que tener presente que esos cachorros idealmente deben ser extraídos lo más rápido posible para reducir el riesgo de depresión cardiorrespiratoria. En cuanto a las dosis, bueno, sabemos que los protocolos siempre incluyen que los animales estén en ayunas. En el caso de los procedimientos que vamos a llevar a cabo, idealmente deben ser ajustados según lo que vamos a hacer. En intervenciones dolorosas, los protocolos deben incluso duplicarse frente a las alternativas que tenemos en los otros protocolos que son de menor intensidad. Y obviamente las dosis son mucho menores si la administración del fármaco es intravenoso o intramuscular. Aquí voy a hablar de otra cosa importante. Soletil tiene una gran ventaja frente a cualquier anestésico, y es el hecho de, estas son las rutas probadas, pero extraetiqueta sabemos que Soletil, en caso tal, por ejemplo, de lo que se puede presentar en fauna silvestre, o en situaciones donde tenemos, por ejemplo, animales convulsionando y no tenemos una manera rápida de actuar, no podemos canalizarlo, bueno, se nos pueden presentar, no tenemos una aguja disponible, lo que sea, el contacto con mucosas es útil. Puede tener penetración, tiene un grado de penetración significativo a través de la mucosa rectal, y también tiene un paso significativo por vía oral y subcutánea. No es la recomendación puntual, les estoy mencionando que son rutas que en situaciones extremas pueden mostrar eficacia significativa. La dosis total, sí hay que tener en cuenta, no debe superar los 26.4 miligramos por kilogramos. Como les decía, tenemos varias rutas de acción y el tiempo de recuperación, siempre se recomienda que los animales que están en recuperación anestésica por justamente ese estado, digámoslo así, como hipnótico en el que están, debe ser un ambiente tranquilo. Los animales que normalmente tienen un grado importante de obesidad o están un poquito seniles o un poquito enfermos, pueden tener unos tiempos de recuperación un poco más prolongadas, pero normalmente sí damos un ambiente tranquilo, fuera de sonidos fuertes o luces intensas, vamos a tener una recuperación tranquila del paciente. Siempre hay que combinar el protocolo con analgesia, pero como les decía, hay que ser enfático. Ciertas operaciones ortopédicas pueden ser mínimas, pero si considero que va a ser una intervención de largo plazo, no es lo indicado para ese tipo de procedimientos. Nuestra recomendación más importante es que sean procedimientos menores o preferiblemente, si son mayores, en asociación con otros productos. Entonces, en cuanto a la seguridad, que es otro rango importante, el índice terapéutico de Soletil es muy bueno y muy amplio. En el caso de los caninos, fíjense, la relación es un índice terapéutico de 10, donde fíjense la dosis límite frente a la dosis letal. Casos de letalidad con Soletil, por lo menos que yo haya registrado en el tiempo que llevo en Virbac, no ha pasado. Y frente a los gatos, pues es aún mucho más alto el índice terapéutico, donde ustedes pueden ver que alcanza pues 22 y realmente es muy, muy amplio. ¿Cuáles son las cosas que no se debe recomendar? Animales demasiado jóvenes, en parte por lo que les mencionaba, que también es el riesgo cuando se utilizan cesárea, donde hay que proceder rápidamente. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación y cómo se maneja cuando a veces hay que hacer cesáreas de emergencia y tenemos que poner los cachorros a lactar? Idealmente hay que darle un tiempo de espera. El metabolismo de Soletil es relativamente rápido. En estos casos siempre es prudente tratar de arrancar con un lacto reemplazador antes de pronto exponer a los cachorros al riesgo del anestésico en la madre, pero más o menos se estima un tiempo no muy prolongado del metabolismo, considerando que ya hay un rango de seguridad alrededor de las 8 a 12 horas posterior a la recuperación del procedimiento quirúrgico. En cuanto a la seguridad de Soletil, a veces puede haber una sensación dolorosa en el lugar de la inyección. En el caso de la anestesia, o digamos de las asociaciones con o el plano anestésico, podemos tener eventualmente signos neurológicos. ¿Cuál es el que a veces se presenta particularmente, que lo he visto en pacientes donde no hay prequirúrgicos y donde a veces se
se hacen procedimientos en unas condiciones no adecuadas. Realmente, vuelvo y lo digo, puedo decir y dar fe que las veces que nos han consultado frente a situaciones puntuales de dificultades con Soletil, por lo menos estoy hablando de la situación aquí en Colombia, casi siempre cuando uno va a revisar los protocolos o va a revisar algunas cosas elementales que deberían suceder antes de someter al animal al plano quirúrgico, no se han hecho bien, ¿sí? Y casi siempre es la situación que se presenta. Obviamente, a veces tenemos reacciones idiopáticas, pero la mayoría de veces tenemos de pronto, por ejemplo, un mal manejo de la temperatura ambiental que se presenta o facilita que el animal caiga en hipotermia y el clínico no tiene herramientas para mejorar la temperatura del paciente, tanto para subirla como para bajarla, no se hace premedicación, no tienen ninguna manera de supervisar o controlar la función cardíaca y respiratoria, ni siquiera la más básica, y en muchos casos de estos lo que ha pasado es que increíblemente se envía al paciente a casa todavía dormido, sin conservar ni siquiera una vía patente, entonces se presentan unas complicaciones pues que no dejan de ser sorprendentes frente al manejo de estos animales en cirugía. Pero realmente en un paciente que tenga una función hepática y renal normal o por lo menos bastante o que no esté tan deteriorada, realmente son completamente reversibles, y lo digo con conocimiento de causa por algo que le pasó a una perra mía con Soletil, por tener que haberla dosificado un poquito más de la cuenta, y realmente todo fue completamente reversible, yo no tuve ninguna complicación con mi paciente. Normalmente cuando hay signos de sobredosis se van a manifestar con depresión severa del sistema nervioso central y hay pérdida de los reflejos craneales y espinales. Sin embargo, tenemos como antagonista el doxapram. Es muy raro que se presenten las sobredosificaciones, como les decía, en el caso de mi perra, que se presentó una situación quirúrgica de emergencia y tuve que casi que llegar a una dosis límite. Sí, hubo pérdida de reflejos, pero realmente la recuperación se presentó más o menos 4 horas después, pero sé que fue que utilicé una dosis alta del producto, pero realmente que hubiera pasado algo más allá de eso, más de lo esperado y con un manejo adecuado en la clínica, realmente no se presentó ninguna otra situación, ninguna otra eventualidad. En cuanto a la hipersalivación que se puede presentar, sabemos que se debe administrar atropina asociada con Soletil. En ocasiones se descuida este aspecto y obviamente se pueden presentar problemas significativos con la salivación. Algunos datos prácticos frente al plano anestésico. Entonces, si vamos a utilizar analgesia, vamos a utilizar asociaciones con medicamentos, estos son los medicamentos que han mostrado una mejor relación de trabajo con Soletil en cuanto a analgesia, en cuanto al uso de alfa-2 agonistas en premedicación, utilizados en anestesia inhalada, utilizados en anestesia fija o utilizados en anestesia con base en gases. Entonces son los fármacos en los que todos estos tienen protocolos interesantes que podemos compartir con ustedes frente a cuáles son las alternativas que se brindan para lograr una máxima eficiencia frente a todos estos fármacos anestésicos. En cuanto al uso combinado en perros, como les decía, las tablas nos permiten hacer una buena evaluación de las dosis, de las recomendaciones, teniendo en cuenta las condiciones de nuestros pacientes, teniendo en cuenta el sistema que vamos a emplear o el protocolo que vamos a emplear cuando estamos hablando de anestesia inhalada, si tenemos un sistema circular o no circular, y cómo lograríamos hacer más eficaz y reducir aún más las dosis necesarias de Soletil frente al plano anestésico que estamos buscando. En gatos igual, tenemos protocolos probados con anestesia inhalada. De hecho, hace poco han salido publicaciones más recientes frente a la eficacia con diferentes fármacos, algunos de ellos pues de uso común aquí en Colombia, porque permite a veces que hagamos protocolos un poco más económicos haciendo mezclas con principios activos que incluso optimizan la función anestésica de los fármacos seleccionados. Entonces, por ejemplo, está la mezcla con Propofol, donde tenemos una inducción estable, es mucho más económico porque obviamente reduce el costo, la necesidad y la dosis, y ofrece una mayor seguridad cardiovascular. Entonces, es una asociación interesante que podemos obtener en los protocolos de Soletil. Esto proporciona, como les decía, estabilidad cardíaca para el paciente, una anestesia más estable, un mayor grado de analgesia y una inducción muchísimo más económica en caso que ustedes tengan la posibilidad de administrar Propofol. Entonces,
En conclusión, esto es muy importante, las anestesias no se deben improvisar, hay que tener muchos factores en cuenta, el estado de salud del animal, llevar a cabo un adecuado protocolo prequirúrgico, conocer o tener las condiciones adecuadas de recuperación del paciente, conocer algunos antecedentes médicos del mismo para reducir el riesgo y tratar de tener todas las posibilidades frente a cualquier eventualidad que se nos pueda presentar durante la cirugía. Normalmente estos disociativos pueden tener una ventaja importante para el control de ciertas situaciones difíciles, particularmente aquellos pacientes que de pronto muestran algún tipo de inestabilidad cardiorrespiratoria, que son muy nerviosos. Realmente estos disociativos nos ofrecen una alternativa interesante para lograr los mejores planos de anestesia. A medida que utilizamos técnicas lo más importante acá es que podemos optimizar el uso de los fármacos, podemos reducir los costos y por eso hay que tenerlos siempre presentes, y pues la idea es que tengamos muchas alternativas frente a nuestros pacientes en clínica. Y como les decía también, fíjense la cantidad de especies en las cuales existen protocolos viables de Soletil. Todo lo que está acá, las especies que estamos aquí mencionando, tienen estudios, pruebas, ensayos. La única especie en la que se ha mostrado un riesgo, sobre todo alto, frente al metabolismo es en conejos, pero en general, básicamente aquí está compilada todas las especies en las cuales Soletil tiene protocolos comprobados. En cuanto al almacenamiento, Soletil tiene una vida útil de 2 años. Después de que se reconstituye, puede tener una vida media de 24 horas, de 2 a 8 grados centígrados, pero realmente con un almacenamiento adecuado. Aquí hay algo que es importante. En algunos países se habla de 8 días a 4 grados centígrados. Sin embargo, cada colegio veterinario ha hecho sus pruebas de eficacia y, por ejemplo, para el caso de Italia, si no me equivoco, ellos reportan una vida media un poco más alta, en unas condiciones de almacenamiento adecuadas, protegidos de la luz, almacenados en nevera y a una temperatura adecuada. Aquí sí es muy importante documentarse de la experiencia que han tenido los colegas. Casi siempre aquí lo que es importante tener en cuenta es que no haya pérdida de la eficacia por el tiempo, pero realmente hay diferentes conceptos y consensos frente a la estabilidad, pero realmente casi que todos coinciden que más o menos entre 8 y 21 días es una vida media útil del fármaco a 4 grados centígrados. En el caso de cuando ya hacemos asociaciones, obviamente ya sí es muy complejo asegurar cuánto es el tiempo de mantenimiento de la molécula, porque desconocemos cuánto es la vida media de los otros fármacos y qué tanto puedan alterar los elementos químicos del principio activo. Pero frente a lo que estamos hablando estrictamente, que es Soletil, ese es el rango de seguridad. Entonces, en conclusión, ¿qué nos ofrece Soletil? Soletil ofrece, sobre todo para los veterinarios que están arrancando, que se tienen que mover, que son de campo, es un producto fácil, seguro, que lo puedo transportar de manera eficaz, es económico, ofrece todo lo que estamos buscando en una anestesia, que es analgesia, mi relajación, hipnosis y seguridad. Me permite hacer combinaciones. Él en sí mismo ofrece un plano de una anestesia bimodal. Es un producto que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado. En este caso sí puedo decir que tanto en anestésicos como en antiparasitarios son 2 moléculas en las cuales es muy importante saber cuál es el historial que traen y cuáles son las repercusiones, porque eso nos habla mucho de su estabilidad en el mercado, nos habla mucho de la seguridad y la confianza que han depositado en ella los médicos veterinarios en el mundo a través del tiempo. Nos permite hacer adaptaciones según las especies con las que estemos trabajando, no requiere ningún equipo específico, tenemos un inicio de acción rápida y una recuperación rápida. Esto es particularmente, y es una de las razones por las cuales es tan útil en fauna silvestre, porque tenemos la posibilidad de, si hay recumbencia, una recuperación rápida, o cuando estamos hablando de rumiantes, una recuperación rápida que impida el riesgo del desarrollo de timpanismo o alguna patología asociada con su tracto gastrointestinal. Tenemos protocolos, además si soy un veterinario que de pronto me muevo con muchas especies, pues con un solo anestésico puedo trabajar con todas ellas, teniendo protocolos para cada una de ellas sin ningún inconveniente. Entonces, eso es lo que estamos buscando, 2 moléculas sinérgicas que estén listas para usar, que tengan tablas de dosificación que sean útiles para ustedes, que se adapten a sus necesidades y requerimientos y a las de su paciente, dando una muy poca posibilidad a que se presenten errores en la práctica clínica.
Y pues eso era lo que les queríamos contar hoy de Soletil. De todas formas, si surge cualquier otra inquietud, Soletil es un producto que con sus 30 años de estar en el mercado tiene un dossier y un respaldo inmenso, que para cualquiera de sus necesidades podemos obviamente compartirles el material que ustedes consideren necesario para evaluar si es el anestésico que se ajusta a sus necesidades. ¿Preguntas, doctores? Muchas gracias, Doc. Muy clara la exposición de las ventajas y los beneficios y la seguridad que tenemos con Soletil. Sí, estamos ya recibiendo preguntas en el chat. Voy a proceder a leerlas, ¿ya? La doctora Isabel Díaz comenta: buenas noches, doctora. ¿Cuál es el analgésico óptimo o recomendable para el uso con Soletil? ¿Y cuál es el antagonista del producto? Bueno, como les decía, en lo que se puede presentar, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar del uso de Soletil? Si no se hace una premedicación adecuada, podemos tener hiperstabilización. Aquí la medicación sería utilizar atropina. En caso de depresión significativa cardiorrespiratoria, podríamos utilizar doxapram, y en el caso de la analgesia, eso depende, ¿sí? Para algunos pacientes puede funcionar bien un antiinflamatorio no esteroidal convencional, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si es un procedimiento menor de la cavidad oral, uno puede pensar perfectamente en meloxicam, o en caso de que estemos hablando de cirugías de procedimientos un poco más largos, podemos administrar algún tipo de opiáceo. Es decir, no hay ninguna contraindicación puntual frente a la analgesia. La idea es que eso sí, siempre la tengamos presente, que el paciente no se vaya a ir sin analgesia adecuada durante el procedimiento quirúrgico para mejorar y optimizar la capacidad de recuperación. Claro, sí, va a depender mucho del procedimiento, de la duración del procedimiento, pero sí. Correcto. Podríamos combinarlo con AINES tranquilamente. Perfecto, muchas gracias, doctora. El doctor Brian Chipantiza comenta: buenas noches, doctora. En comparación con midazolam más ketamina, con el Soletil. Comparación con... Lo que pasa es que con ketamina ya les expliqué algunos de los inconvenientes, ¿sí? Digamos que, de hecho, estaba hablando hace poco con una colega acá, justamente que trabaja con equinos, y a veces no se obtiene la miorelajación que se requiere, por ejemplo, para algo que es común en la práctica de ellos, que son lavados articulares o las artroscopias, y justamente estábamos hablando de esas sutiles diferencias que puede tener según el campo en el que nosotros estamos trabajando. La analgesia sí es menor, ¿sí? Y la miorelajación puede ser completamente clave dependiendo del procedimiento quirúrgico que estemos haciendo. El tiempo de acción también, digamos, es clave acá. Tenemos un tiempo de acción mucho más corto. Y la analgesia, es decir, si hay diferencias significativas parecidas a las que expusimos frente a la ketamina y diazepam. Y por lo menos para nosotros, y creería yo que en cualquier momento va a ser una situación global, la ketamina pues va a entrar en desuso, ¿sí? Por el mal uso que se le ha dado al fármaco. Entonces hay que anticiparnos a ello. De hecho, acá a muchos colegas que dependían completamente de la ketamina, eso les cayó de sorpresa. Entonces es muy importante que nos vayamos anticipando a esas medidas de control que se vienen duras frente al uso recreativo de este fármaco. Perfecto, muchas gracias. La doctora Lorena Pérez comenta: buenas noches, doctora. Para el empleo de Soletil en cesáreas, ¿qué tiempo recomienda desde el momento de la inducción hasta realizar el procedimiento? Realmente es de esas preguntas en las que uno pensaría que como vamos a obtener un efecto realmente muy rápido, tenemos que proceder en un rango de acción el mínimo tiempo posible, ¿sí? Digamos que nosotros en una cesárea más o menos que se estima en una intervención normal, un promedio de 25 o 30 minutos. Hasta ahora en ese promedio de intervención lo máximo es estar muy atento a hacer un adecuado estímulo cardiorrespiratorio de los cachorros, y hasta ahora que yo sepa nosotros no hemos tenido inconvenientes habiendo hecho esa salvedad, ¿sí? Pero sí, la idea es que si se van a utilizar, de hecho no solamente con Soletil, sino con cualquier fármaco, y ante el riesgo y la posibilidad de ese paso transplacentario, agilizar los protocolos lo más posible. Entonces, un rango de entrar lo más rápido posible. Digamos que aquí lo que hay que resolver es la exposición mínima del cachorro y otras cosas que me permiten a mí un trabajo con más tiempito, pero agilizar en la medida de lo posible este protocolo, cosa que una vez logremos el plano anestésico estemos interviniendo y sacando el último cachorro máximo entre 20 y 25 minutos después de haber iniciado la cirugía. Muy clara, muchas gracias, Doc, su respuesta. El doctor Víctor
Buenas noches, doctora. ¿Se puede utilizar Soletil en bolos para aumentar el tiempo de acción? Doc, se puede fraccionar la dosis total, efectivamente. Yo les contaba la anécdota de mi pastora alemana, había tocado hacer ese manejo, llevándola casi que a la dosis límite. Lo que hicimos fue hacer administración de bolos, correcto, a efecto. Sí, sí se puede, Doc. De hecho, a veces con bolos, de hecho, sí, si todo hubiera salido bien en esa cirugía que les contaba, yo hubiera podido terminar la cirugía con una dosis mucho menor, o sea, obviamente estaba con una anestesia bimodal y sin embargo pues se me tuvo que prolongar, tuve que subir la dosis, pero no hubo ningún inconveniente, pero sí se puede ir administrando por bolsa hasta lograr la dosis completa. Buenas noches, doctora. Esta pregunta viene de la doctora Katia Cadena. En caso de antagonistas para el Soletil, el Toxopram, ¿en qué dosis miligramo kilo se recomienda? Doc, no tengo ese dato en este momento presente porque tendría que buscarlo por especie, pero te lo envío si lo necesitas. Es un vecino bajar aquí la base de datos de Soletil y yo te lo envío. Perfecto. Perfecto. Tenemos una pregunta de un doctor, el doctor Edward Tierres. Él es de Lago Agrio. Saludos, doctor. Muy buenas noches, doc. ¿Se debe utilizar primero un anestésico y después utilizar el Soletil? Ejemplo, primero Propofol y luego Soletil. La relación que estábamos mostrando se pueden administrar de manera simultánea. ¿Cómo es que les mencionaba el nombre? Solefol, creo que le dice. Es una asociación de una vez que utilizas los dos fármacos en simultánea para reducir la dosis. ¿Okay? En cuanto a las analgesias o a las premedicaciones, incluso hay algunos protocolos que no necesariamente son recomendados, pero supongamos que no hay absolutamente nada más, donde uno puede arrancar el protocolo directamente con Soletil. Obviamente, por la hipersalivación que se puede presentar, no es lo recomendable, y porque obviamente la idea es llevar un plano de sedación, pero incluso hay planos en donde uno puede arrancar, si no hay más, directamente con él. Pero en el caso de la asociación con Propofol, lo podemos hacer en esta hora. Sí, perfecto. La doctora Lorena Pérez agradece su respuesta. Igual le agradecemos su pregunta, doctora. La doctora Paola, Soletil en cerdos. Tal vez tiene experiencia en el tiempo de duración para una cesárea o una extracción de testículo en cavidad. Que tenga en este momento presente, no, pero incluso hace poco, justamente una porcícola que iban a hacer un cambio en el anestésico, se nos solicitó esa información, entonces yo la debo tener a la mano, no es sino solicitar que nos la vuelvan a compartir para que tú tengas presente esos protocolos que se utilizan en porcicultura para este tipo de procedimientos. Perfecto, entonces queda pendiente la dosis Doxapram, de cerditos. Ajá, de Soletil en cerdos para cesárea y extracción de testículo. La doctora Isabel Díaz. Doctora, ¿en pacientes de especies menores también se puede considerar el uso mediante mucosas? Sí, doc, no es el uso, reitero, no es el uso recomendado, pero le pongo un ejemplo que me ponían aquí algunos colegas. Supongamos que le llega a usted a consulta un gato furioso que se lo llevan en un guacal, que usted sabe que donde intente meter la mano para sacar el gato, le va a ir mal. Entonces ellos, colegas de años, lo que hacen es que ponen una dosis pequeña diluida en una jeringa de insulina, y cuando el gato abre la boca o intenta agredir, se lo tiran a la boquita y ya, y lo calman, y ahí sí lo sacan. ¿Sí? Porque a veces sabemos que con animales de compañía puede ser muy difícil el manejo, sobre todo si vienen muy nerviosos, agresivos. No es que haya una dosis estándar, es simplemente lograr que entre en contacto con las mucosas y que no logre un efecto rápido de sedación, ya sea porque entró en contacto con el ojo o porque entró en contacto con la cavidad oral. Obviamente es recontra extra etiqueta, pero sí se usa así, sobre todo en animales que pueden ofrecernos un peligro a la hora de manipular y que necesitamos pasarlos a cirugía y no se dejan tocar, no se dejan capturar. Es una alternativa. Sí, ellos me comentaban que lograban muy buenos resultados, por lo menos para que el gato le bajara un poquito y permitiera que el médico lo manipule. Listo. A la doctora Paola, de la pregunta del Soletil, por favor, le solicito si me puede ayudar con su apellido para poder ubicarla mediante su asesor. Listo, tenemos otra pregunta más. La doctora Sheila Calderón comenta: buenas noches, doctora. En el caso del uso en gatos, ¿qué recomendaciones nos daría? Y la combinación de desmeditomidina como preanestésico con Soletil, ¿qué opinión tiene usted sobre esa combinación?
Pues recomendaciones en gatos, realmente Soletil es de los anestésicos que mejores resultados, es decir, nunca he tenido una observación negativa de Soletil en felinos. Así una indicación puntual más allá de tener las precauciones que siempre se deben tener en estos casos, como tener adecuadamente los prequirúrgicos. A veces ¿qué pasa? Y es frecuente que se presenten estas situaciones que pues uno queda como un poco sorprendido, que algunos clínicos omiten hacer el prequirúrgico porque supongamos hace un año o hace 6 meses hicieron una intervención en ese paciente y no sé por qué asumen que los resultados van a ser iguales. Obviamente nada que ver y eso ofrece un riesgo altísimo para el paciente porque no conocemos la situación puntual. Entonces las precauciones son esas, tener mucho cuidado con los prequirúrgicos. En gatos, eventualmente en las anestesias se presentan cuadros de hipertermia. Esas hipertermias asociadas a anestésicos no se pueden controlar con antipiréticos, no van a funcionar porque es una hipertermia de origen central. Hay que buscar otras estrategias para reducir la temperatura del paciente porque con AINES no van a lograrse absolutamente nada, porque esto es algo que es un defecto genético, ¿sí? En la manera en que se procesan los anestésicos. Podría pasarle con Soletil o le podría pasar prácticamente con cualquier anestésico. Lo he visto reportado más en gatos que en perros, la hipertermia. En perros es más frecuente que se presente la hipotermia y hay que también estar preparado, pero sí hay que ser enfático en que la hipertermia maligna que se puede presentar post-anestesia tiene un manejo completamente diferente de la fiebre porque no corresponde a un mecanismo ni siquiera similar. En cuanto a la dexmedetomidina, en este momento no lo tengo presente como protocolo, Doc. Lo mismo, si quieres lo dejamos apuntado. Sí, con Soletil hay miles de protocolos, entonces si quieres lo dejamos apuntado. Y lo mismo, me comprometo a mañana mismo enviarles información al doctor David para que ustedes la tengan presente y la incorporen y evaluemos los riesgos y beneficios frente a las propuestas anestésicas que ustedes puedan tener. Sí, en cuanto con la Dex es parecido a la ciracina, simplemente hay dosis un poco más bajas. Listo, vamos, estamos con la siguiente pregunta, es de la doctora Camila Acurio. Buenas noches, doctora. ¿Alguna consideración para anestesia en perros braquicéfalos con Soletil? Pues de hecho Soletil es un anestésico de elección en perros braquicéfalos. Cada vez se encuentran más elementos de riesgo en los planos anestésicos con estos pacientes porque se ha demostrado que a diferencia de lo que puede pasar con otros perros con otras características, el ritmo sinusal no se ve modificado ni siquiera con la posición del cuerpo, es decir, tiene unas alteraciones funcionales cada vez más complejas de determinar. Y de hecho, Soletil es de los fármacos que tiene estudios importantes de respaldo de usos de seguridad, sobre todo por los tiempos tan cortos que ofrece en pacientes braquicefálicos. Excelente. El anestésico de elección. El doctor Edward Tierdes agradece la respuesta, igual agradecemos su pregunta, doctor. La doctora Katia Cadena igual agradece la respuesta, agradecemos Gracias a ustedes, doctores. Piedad, la doctora Piedad. Buenas noches, doctora. ¿Qué efectos manifiesta el Soletil en hembras lactantes indistintamente de la especie? Que tenga algún riesgo en la lactancia, siempre tenemos que tener en cuenta que en la lactancia se presenta un fenómeno importante en las primeras 72 horas, ¿sí? Que es la vascularización, el hecho de que la permeabilidad, de hecho cuando uno hace una comparación del fenómeno de permeabilidad que se presenta en la glándula mamaria en ese momento, es muy similar a la crisis de permeabilidad que se presenta en shock, porque está haciendo paso proteínas, es muy inusual, células, minerales, entonces es una situación de permeabilidad, sí, riesgosa, ese momento posparto donde hay una alteración hormonal y una situación de liberación de prostaglandinas supremamente importante para lograr la composición del calostro. Entonces, en todas las especies donde por alguna razón tengamos que utilizar fármacos de sedación o anestesia para procedimientos como las cesáreas, que aplica para cualquier especie, hay que jugarle un poco al riesgo-beneficio y mirar qué alternativas tenemos por lo menos durante las primeras horas para ir a lo seguro con los cachorritos o por ejemplo, estamos hablando de cualquier especie, de un ternero, de un potro, lo que sea, sobre todo en rumiantes donde tenemos el riesgo del cierre precoz de la gotera esofágica, ¿sí? Entonces,
Por eso les decía, siempre en una cirugía hay que tomar precauciones antes. Es preferible y no le va a pasar nada a un cachorro si en las primeras horas dejamos que se metabolice. El metabolismo de la tilatamina y el solazepam es rápido, es bastante rápido, de esas drogas que la fracción no metabolizada es mínima. Realmente la actividad de los citocromos con estos fármacos es alta, entonces no tenemos una vida media del fármaco que supere o que sea riesgoso para el paciente más allá de las 6 horas. En esa ventana de tiempo podemos tomar acciones para proteger al cachorro y lograr que mejor consuma calostro en un momento adecuado, cuando ya la mamá esté más tranquila, cuando ya ha metabolizado mejor el fármaco, haber hecho un procedimiento rápido, eficaz. Entonces el margen de seguridad a veces debería ser por lo menos de 4 a 6 horas y preferiblemente en ese momento tener disponible o saber cómo vamos a manejar al paciente con un lacto reemplazador. Si estamos hablando de animales de producción, perfectamente uno normalmente en un sistema de producción tiene la alternativa de obtener leche o calostro de otro individuo. En el caso de animales de compañía es un poquito más complejo, pero podemos buscar ahora en el mercado si hay alternativas para reducir el riesgo de que los cachorritos se expongan a un anestésico antes de tiempo. Pero más que ese tiempo, más allá de eso, pues realmente no hay ninguna posibilidad tampoco de que pase nada grave. Muchas gracias, Doc. Isabel Díaz, la doctora Isabel Díaz agradece mucho las respuestas y que la conferencia fue muy buena. Gracias, doctora. El doctor Víctor, buenas noches, doctora. ¿Qué tiempo de acción tiene Soletil vía intramuscular en gatos y perros? Bueno, digamos que la farmacodinámica y la farmacocinética se modifica más o menos a la mitad de los tiempos, por eso normalmente se requieren duplicar la dosis según la ruta y se obtienen tiempos de anestesia que normalmente son la mitad del tiempo en eficacia, ¿sí? Normalmente por la ruta intravenosa es mucho más rápida, por la ruta intramuscular un poco más lento. Eso significa que su tasa de depuración por vía intramuscular puede ser un poco más prolongada frente a la ruta intravenosa, que es, digamos, lo de esperar cuando modificamos esa ruta de acceso. Pero el tiempo, la vida media de la tilatamina y el solazepam en gatos suele ser un poco más largo en ellos que en los perros. Por eso tenemos un efecto un poco más prolongado de la tranquilización, particularmente a partir de las benzodiazepinas. Entonces, normalmente estimamos que la vida media por vía intravenosa, o sea, considerando una tasa metabólica óptima en este paciente, por la vía intravenosa consideramos que más o menos hay una eliminación total del fármaco, hablando total, es decir, ya aquí ya no tenemos efectos, pero obviamente hay un tiempo que va a tardar en que ser eliminado por vía biliar y por vía renal. Más o menos se estima que de 6 a 12 horas por la vía intravenosa y por la vía intramuscular puede ser un poco unas 3 a 6 horas más, pero realmente eso es lo que se estima en las vidas medias de la farmacocinética de este tipo de fármacos. Perfecto, muchas gracias. La doctora Sheila Calderón agradece su respuesta y el doctor Víctor comenta: doctora, si me puede ayudar con la dosis en bovinos, tal vez la tiene a la mano, doc. Sí, doc, claro que sí, permítame un segundito. Les voy a compartir la tabla de las dosis. Nosotros hicimos una tabla para Colombia, para las especies que son de interés en Andes, porque si ustedes se fijan esas tablas, la mayoría de las especies que tenemos ahí son especies importantes en África y Europa. Entonces nosotros hicimos una selección de las especies que eran importantes para nosotros aquí en América Latina. Entonces les voy a compartir esa tabla para que ustedes, creo que aquí está, se lo voy a enviar a David y con eso ustedes tienen los datos, incluso de una vez salimos de dudas frente al protocolo en cerdos con las especies de interés. Aquí se los voy a enviar. Esta es una tabla general de todas las especies y más adelante ya se la envía a David para que David de pronto ahorita se las comparta a los colegas y les voy a enviar la que nosotros diseñamos en Colombia para que sea más fácil de ubicar las especies que nos interesan a nosotros. Aquí cuando yo la despliego, por ejemplo en bovinos, tenemos una dosis estimada, de 4 miligramos por kilogramo intramuscular en el caso de Taurus. Y en el caso de Indicus la dosis es un poquito menor, 3.6 miligramos por kilogramo. Yo te envío después la que tenemos para
para nosotros, digamos, para las especies que pueden ser de interés. Entonces yo lo que hice fue seleccionar los primates que son de importancia para Latinoamérica, los felinos que nos interesan a nosotros, y para que les quede un poco más fácil y ameno buscar, porque esto es como una lista como de 300 especies, entonces es un poquito larga. Ya, perfecto, doc. Les daremos llegar con sus asesores de la tabla de dosificación. El doctor Víctor agradece igual, comenta que es una excelente exposición. La doctora Gracias, Piedad doctor. también agradece excelentes explicaciones y muchas gracias, doctora. Listo, hemos terminado, doc, con las preguntas. No sé si Bueno, alguien más doctores. tiene otras preguntas. Muy buena Ok. charla, igual. Muchas gracias por compartir con nosotros esta hora de ponencia. No, gracias a ustedes antes por estar aquí con nosotros a estas horas que podrían estar descansando y estamos aquí hablando de anestésicos. Entonces, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Sí, ya sabe, doc, este es su casa. Mil Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, David, por el espacio. Un saludo allá a todos los compañeros de INVAP. Muchas gracias. Saludos igual allá en Colombia. Feliz noche para todos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao.